ustedes que hace algunas semanas iniciemos Corintios. Está en mi canal las cuatro clases anteriores, y hoy quisiera hablarles un tema, iniciar el capítulo 2, que lo he titulado de la siguiente manera, lo he titulado La sabiduría oculta. Y bajo ese tema es que quisiera compartir hoy la santa palabra del Señor. Sabiduría oculta. No puede empezar el capítulo 2 de Primera de Corintios de una manera más extraordinaria. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, una vez más, tiene que decir: así que, hermanos, Primera de Corintios capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, fíjense, sino a Cristo y este crucificado. Verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El inicio del capítulo 2 sin duda es el resumen del capítulo 1. El capítulo 1 donde podemos bien ubicarnos en el origen de la iglesia de Corinto. En el capítulo 1 donde no solamente nos encierra ese misterio, sino que nos muestra el inicio de la iglesia y el inicio del problema como iglesia. Los principales problemas que la iglesia se tuvo que enfrentar. Es por esa razón que en el capítulo 1 tiene que poner como fundamento, para que todo se levante sobre ese fundamento, el nombre, que es sobre todo nombre, y no es otro que el nombre de Jesús de Nazaret. De modo que él toma el nombre del Señor y lo eleva a un lugar más preeminente. Y cierra el capítulo 1 recordándoles la obra más gloriosa de todos los tiempos. Y la obra más gloriosa de todos los tiempos ocurrió en un monte llamado Gólgota, conocido como el lugar de la calavera, donde morían malhechores, ladrones, asesinos, delincuentes. Pero allí es donde el Hijo de Dios decidió salvar a la humanidad. Por eso estos 3 primeros versículos es el resumen del capítulo 1, diciéndoles: yo cuando estuve con vosotros, inicio, me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y mi intención no era ser popular, ser famoso. Mi intención era no hablarles de mi vana sabiduría, ni de sabiduría humana, ni con excelencia de palabras. Mi intención era anunciarles al realmente importante, era anunciaros a Él. Por eso el versículo 4 en adelante, que es sobre lo que se construye este mensaje en esta noche, dice el verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¡Ay, Padre! Mira, estoy leyendo una y otra vez la carta de Corintios, y cada vez que la leo más hermosa la encuentro. Y ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si no hay Espíritu y poder de Dios en lo que hacemos, deberíamos examinarnos a nosotros mismos y no hacer nada en Dios.
todo aquello que hagamos para Él, ha de verse la manifestación del Espíritu y el poder de Dios. Que se termine la sabiduría humana. No sirve el protagonismo humano, las cualidades, no sirven los anuncios en los carteles, no sirve tanto estudio. Podremos aprender, tenemos seminarios bíblicos. De hecho, esto es un seminario bíblico virtual. Y yo te puedo enseñar a través de la palabra ciertas cosas. Y en esta serie estamos viendo la iglesia de Corinto. Y te puedo enseñar cómo hemos estado enseñando estas semanas atrás el inicio de la iglesia, sus problemas. Y ahora estamos hablando acerca de la sabiduría. Pero hay algo que no te puedo enseñar. Hay algo que no te puedo transferir. Hay algo que no te puedo vender. Hay algo que no puedes comprar. Hay algo que no puedes imitar. Y es la unción de Dios. No se puede imitar. Cuando el hermano Brandon estaba adorando a Dios, no se puede imitar la adoración. La adoración es genuina, es una forma de vivir. Y cuando uno adora a Dios, expresa su manera de vida. Porque alabar a Dios se alaba por lo que Él hace. Pero a Dios se le adora por lo que es. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden fingir. Cuando alguien está lleno del Espíritu y el poder de Dios, es eso lo que manifiesta. Y cada vez que hagas algo para Dios, ten presente que el respaldo del Espíritu esté allí. Por eso Pablo decía, lo último que quiero es hablarle de palabras persuasivas de humana sabiduría. Mi única intención es mostrarles el Espíritu y el poder de Dios. ¿Y sabes por qué él deseaba mostrar el poder y no la sabiduría? Por un solo propósito. El propósito es el verso siguiente. Dice para. La palabra para es una proposición griega que significa con el propósito de. Por lo tanto dice, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, con el propósito de que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo les quería hacer entender a los corintios: sois muy inteligentes, sois muy sabios, tenéis escuelas de filosofía, tenéis a vuestro alcance conocimiento, tenéis maestros, discípulos algunos. Grecia era la cuna de la civilización en tema de filosofía. Y sobre todo ahí en Corinto tenían tantos conocimientos que el apóstol Pablo puede tomar ejemplos de leyendas griegas para enseñarles una verdad bíblica. Lo podían entender, eran sabios. Pero Pablo dice, yo no quiero que fundamentéis vuestra vida en el Señor, en la sabiduría humana, en lo que los hombres os pueden ofrecer. Ese es el problema que cometen algunos. El diablo les engaña. Y mira este y el otro. Mira lo que hacen, lo que dejan de hacer. Mira los problemas que hay en medio de las iglesias. Y hay gente que es engañada y no quiere acercarse a Dios.
y no se quieren acercar porque han sido engañados. Se fijan en los hombres. Pero los hombres, hermanos, también cometemos errores. Y el hombre siempre tiende a fijarse en el error de los demás. Y Pablo dice, yo no quiero que miréis a los hombres, lo que ellos pueden ofrecer, lo que os puedan dar, la sabiduría que puedan tener. Yo quiero que vuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios. ¿Y sabes por qué no quería que la fe estuviera fundamentada en la sabiduría de los hombres? Porque ni toda la sabiduría de los hombres juntas pudieron explicar 1 de Corintios, capítulo 2, verso 7. Si alguien hasta aquí me está entendiendo, que por lo menos me diga amén a través del chat y yo me quedo tranquilo. Ni toda sabiduría humana desde los siglos han podido explicar, pudieron entender, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Dios mío de mi alma, le dice Pablo, yo no quiero que fijéis en la sabiduría humana. No fundamentéis vuestra fe en los hombres. Maldito el varón que confía en el hombre. No fundamentéis. No miréis a los hombres. No fundamentéis vuestra fe en ellos. Porque dice Pablo, lo que yo quiero es que vuestra fe esté fundamentada en el poder. Y vais a lograr eso cuando comprendáis algo que ni toda la sabiduría humana puede comprender. Lo que toda la sabiduría humana no podía comprender era esto: la sabiduría de Dios en misterio. Y entonces se inicia un combate. Como dos boxeadores suben al ring. En un lado de la esquina está la sabiduría humana, toda junta. En el otro extremo está la sabiduría de Dios en misterio. Y a esa sabiduría de Dios en misterio la llaman la sabiduría oculta. Por un lado estaba la sabiduría visible de los griegos, con sus filosofías, con sus escuelas, con sus métodos, con sus principios. Por otro lado estaba una sabiduría oculta. Esta sabiduría oculta la llama el apóstol Pablo misterios en Dios. ¿Y de qué misterio está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál era ese misterio que en el verso 6 tiene que decir: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, una sabiduría no de este siglo, que los príncipes de este siglo no pueden comprender? ¿Qué misterio estaba hablando Pablo? ¿Qué misterio se refería? Que frente a ese misterio la sabiduría humana se convertía en una sabiduría inmadura, imposible de comprender. ¿De qué misterio está hablando Pablo? La palabra misterio aparece 27 veces en el Nuevo Testamento, y cuando la palabra misterio aparece asociada a Dios, no significa difícil de entender. Porque podemos decir, un misterio es un puzzle difícil de comprender. No, pero en Dios no se asocia a algo difícil de entender. La palabra misterio en Dios significa secreto. Es una verdad oculta en la mente de Dios que no ha sido revelada por Él. No es que no se pueda entender, es que Dios no la ha revelado todavía.
Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo, era un misterio. No es que la gente no lo pudo entender, es que hasta que no se desveló, nadie lo supo. Hasta que él dijo, he aquí un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Te das cuenta? O sea, el arrebatamiento era un misterio, era un secreto que Dios tuvo guardado, que no lo reveló, pero a su debido tiempo lo reveló. Y cuando Él revela algo, deja de ser un misterio. Dios tenía un secreto. Era un secreto tan profundo que está relacionado incluso con el verso 9, cuando dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Era tan oculto ese misterio que Pablo les dice a los griegos, y ellos lo entienden, porque ese texto cita un texto del Antiguo Testamento, Isaías 64, verso 4. Les está diciendo, ni toda la sabiduría humana junta ha podido desvelar el secreto que Dios tenía. Con experiencias visuales, lo que ojo no vio, no se puede entender. Ni con la razón, ni con la curiosidad, ni con los estudios. Intentaron comprender a Dios de una manera errónea. Intentaron meter a Dios en un laboratorio y estudiar a Dios, meterlo en una caja y decir, de ahí no puede salir. Y ahora voy a empezar a interpretar asuntos. Hay gente que hace eso con Dios. Hay gente que no deja a Dios ser Dios. Ah, no lo sabes, yo te lo voy a recordar. Hay gente que no deja a Dios ser Dios. Hay gente que le quiere dar clases a Dios. Hay quien se piensa que su sabiduría es más grande que la sabiduría de Dios y le dice a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Si entendieran el misterio que hay cuando dice la Biblia, mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Y uno piensa, pero ¿cómo que Dios es un Dios vengador? Si vengar es pagar mal con mal, ya, esa es la venganza del hombre, pero no la de Dios. Porque cuando Dios actúa en Dios vengador, no paga mal por mal. La venganza de Dios es hacer que aquello que ha sido sembrado lo cosechen. Porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare ciertamente cosechará. Esa es la venganza de Dios. Cuando alguien se porta mal contigo y alguien te daña a ti, y quien te persigue a ti le persigue a él, y quien te daña a ti le daña a él, si tú le das clases a Dios de cómo tiene que pagar Dios, cortaste al Dios vengador. Deja que Dios actúe. ¿Sabes por qué a veces oramos meses, días y años para ver la mano de Dios y no vemos la mano de Dios? Porque no dejemos a Dios ser Dios, porque ya actuemos nosotros, porque le estamos dando clases a Dios de cómo tiene que, si el Señor hiciera esto, lo otro. Nos equivocamos. Dios no necesita clases de nadie, no necesita sabiduría humana. A Él no le puedes dar clases de cómo tiene que comportarse. A veces le piden incluso dones a la carta. La Biblia dice que es el Espíritu el que reparte como quiere. Y Él es el encargado de repartir los dones. Y a veces viene la sabiduría humana, Él intenta forzar a Dios para que le dé un don. Los dones no se piden, los dones no se compran.
intentó comprar un don. Y se volvió Pedro y le dijo: Simón, tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías comprar el don de Dios con tu dinero. Intentaron convencer a Dios para ver si es que vendía sus dones. Mis dones no se venden, dijo Dios. No es un negocio. Quisieron darle a Dios un negocio de cómo hacer dinero. Pero su empresa no se mueve por dinero. A veces, hermanos, viene la sabiduría humana y cambia las oraciones por maldiciones. Señor, mira a fulano y mengano lo mal que me ha hecho. Si le pasara esto y lo otro, sé que aprendería. Y dice Dios: no me tienes a mí que enseñar. Además, no es una oración lo que me estás haciendo llegar, es una maldición. Dios atiende oraciones, no atiende maldiciones. Él a los que intentan maldecir regañan. Es como la oración, la supuesta oración que quería hacer Juan. Señor, oramos a Dios para que caiga fuego del cielo y los mate a todos. Eso no era una oración, era una maldición. Deseaba que todos murieran. Pero choca la sabiduría humana con una sabiduría en misterio. Era la sabiduría oculta. Y esa sabiduría oculta, aun cuando fue mostrada en Proverbios capítulo 8, los hombres no llegaron a verla. Ya Salomón, inspirado por Dios, habló acerca de esta sabiduría y tuvo que escribir y decir: eternamente tuve principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos que fueran engendrados, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, los collados. Ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, la fuente del abismo abajo, cuando ponía en el mar su estatuto, para que no traspasasen sus mandamientos, empezó a desvelar la sabiduría oculta, y esa sabiduría oculta se mantuvo oculta a los ojos. Por eso era cosa que ojo no vio, ni oído yo, pero de pronto apareció en el mundo una sabiduría oculta, que no pudieron verla todos, hermanos. Ay, Dios mío, si la hubiera podido ver. Qué pena el mesonero de Lucas capítulo 2 y verso 7, dice la Biblia: y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ay, qué pena, mesonero, ay, qué pena de ti. Si hubieras sabido que no estabas dando lugar a la sabiduría oculta, la que los hombres no podían ver, la que no conocieron, la que nadie honró. Si supieras que cerraste las puertas de tu casa y las puertas de tu negocio a la sabiduría oculta. ¡Ay, quién te lo hubiera dicho! ¿Saben? Hay gente que cierra su hogar, que cierra las puertas de su casa, cierra las puertas de su negocio, cierra las puertas de su vida, para que en él nazca la sabiduría oculta. Y la sabiduría oculta no es otra cosa que él. ¿Saben ustedes que el lugar que no ocupe él lo va a ocupar otras cosas? ¿Saben que el vacío que dejes lo va a intentar llenar el diablo? Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. El lugar que no le des a la sabiduría oculta será el lugar que Satanás tome para intentar llenarlo de pecados ocultos, de vicios. Por eso, hermanos, ten siempre lugar para la sabiduría oculta. ¡Qué pena! Que Herodes quiso perseguir a una sabiduría oculta, por eso no la encontraba. Mateo 2 dice la Biblia: Herodes entonces, cuando vio burlado de los magos, se enfadó y mandó matar a todos los niños menores. Cuando se sintió amenazado,
levantó todo un ejército para acabar con la sabiduría oculta. Porque no toleraba que una autoridad estuviera por encima de él, que alguien rigiera sus principios de vida. Eso es lo que está haciendo el mundo, se ha levantado contra él. Quieren acabar, no quieren que reine Dios sobre nadie. Sienten que su reino de pecado está siendo amenazado. Por eso hay toda una persecución contra la Biblia, contra el cristianismo. Porque no toleran que su reino de pecado y de maldad sea alterado por nada. Por eso más que nunca estamos viendo un reino de pecado y de satanismo, fomentando día a día, hermanos, los pecados inmorales. Y ya es increíble. Por eso el mundo se siente amenazado. Y como Herodes intenta mandar matar a aquel que amenaza su reino, según él. ¡Qué pena que intentaron! ¡Qué tontos fueron los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley! Que dice la Biblia que se juntaron para hacer tentar a Jesús, para ver si caía en un error, pero tiene que decir Mateo capítulo 22, oyendo la gente se admiraba de su doctrina. Si supieran todos aquellos religiosos que no podían competir, ni toda la sabiduría de los saduceos, ni los fariseos, ni los escribas, no podían competir con la sabiduría oculta, porque cuando la gente le oía, se admiraba de su doctrina. Pero que hemos dicho que era la sabiduría oculta, era un misterio. ¿Y qué era un misterio? ¿Saben lo que era un misterio? Hemos dicho que un misterio no era algo difícil de entender. Un misterio es una verdad oculta hasta que Dios decida revelarla. En otras palabras, un misterio es un secreto de Dios. La Biblia dice que mientras él estaba en el monte Gólgota, se acercaron a él y le dijeron: a otro salvó. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, fijaros, hermanos, la propuesta. Si eres el Dios de Israel, desciende ahora de la cruz. Y termina diciendo: y creeremos en él. Imaginaros la propuesta. Y cuando le lanzan la propuesta: si desciendes, creemos en ti. Y allí había mucha gente. Y Jesús se le queda mirando. Y Jesús guarda silencio. Seguramente dirían: ¿ves? No podemos creer en ti porque no desciendes. Y vas a acabar muriendo en la cruz. Si desciendes, nos demuestras que tienes poder para no morir. Pero si no desciendes, vas a morir en la cruz. ¡Desciende! Y así creemos, tienes seguidores. Y él guarda silencio. ¿Por qué? Porque él era la sabiduría oculta. Y había un misterio en él. Y el misterio era que la salvación del mundo entero radicaba en guardar un secreto. Lo voy a decir y despacio. La sabiduría, el misterio, el secreto que Dios tenía guardado. Y no guardado, hermanos, de hace 3 meses, de hace 1 año. La Biblia dice que era un misterio, el cual predestinó desde antes de los siglos.
Él tenía un misterio antes de todo, guardó un secreto. 6.000 años de humanidad y no desveló ese secreto. Hasta día de hoy hacen 6.000, 4.000 años, algo más de 4.000 años de historia de la humanidad y no había revelado ese secreto. Porque de desvelar ese secreto se cumple que dice la Biblia, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Es decir, que había un secreto que Dios tenía. Y ese secreto era, yo no puedo desvelarlo fuera de su tiempo. Y lo humillaron, pero él mantenía el secreto oculto. Le escarnecían, pero mantuvo el secreto. Incluso cuando le decían, si desciendes y no mueres, creemos en ti. Pero él mantuvo todavía el secreto, porque había un momento de desvelar el secreto. ¿Y sabes cuál era el desvelar del secreto? Hasta que no murió, el secreto no fue desvelado. Porque el secreto era el siguiente: Él ha decidido salvarnos. Él ha decidido salvarnos muriendo en la cruz. Eso nadie lo sabía. Eso era un secreto que Dios tenía desde los siglos. ¿Saben ustedes que hemos sido salvados gracias a que Dios no desveló su secreto antes de tiempo? Es decir, que no desvelar un secreto mantuvo a toda la humanidad en su debido momento para salvación. Hoy hemos sido salvos gracias a que Él mantuvo un secreto hasta el momento preciso. Te voy a decir algo, si algo tienes que aprender de la sabiduría de Dios, que sabiduría oculta es no desvelar secretos antes de tiempo. Ay, Dios mío, cuánto daño ha hecho la gente, que le han contado un problema y cuando el hermano ha terminado le ha faltado tiempo para divulgarlo. Se ha confiado en él, le confesó, hermano, ciertas cosas, quizás ciertas debilidades, y cuando alguien te confiesa, ¿saben ustedes que cuando alguien te confiesa algo, te coloca en un lugar de poder? Porque ya tienes poder sobre él, porque sabes cómo hacerle daño. Pero hay gente que no sabe mantener un secreto y no sabes, hermanos, hasta el momento preciso, Él mantuvo su secreto para salvarnos. ¿Saben ustedes que puedes guardar secretos de mucha gente y actuar con la sabiduría de Dios y no sabes a quién vas a salvar detrás de ello? Y esa sabiduría, ese misterio, daría como resultado que hoy día nosotros podamos demostrar el poder de Dios. Si Él, hermanos, Él no muestra ese misterio, la sabiduría de oculta es Cristo, y el misterio era el pensamiento y la planificación de salvación que tenía el Padre. Si la sabiduría no revela el misterio cuando tiene que revelarlo, hoy día no veríamos el poder de Dios en nada de lo que hacemos. Pero gracias a Él, una vez más, les estaba diciendo Pablo a los corintios, si Él no actúa en sabiduría, ni toda la sabiduría de los griegos puede mostrar lo más fundamental para vosotros, que es la manifestación del Espíritu y de poder. Y para que sepáis que el poder de Dios no está encerrado en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Hoy día, hermanos, tenemos que aprender a ver el poder de Dios, no con la sabiduría humana. Y con esto voy a terminar. Si nosotros fundamentamos todo el poder de Dios en la sabiduría humana, nos vamos a decepcionar.
Una hermana estaba orando por alguien. Decía, por el sobrino de mi compañero. Y cuando ella estaba orando, el Espíritu Santo me confirmaba este mensaje. Porque tenemos que aprender a ver el poder de Dios no con la sabiduría de los hombres, sino con una sabiduría espiritual a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces la sabiduría humana te dice no se puede hacer nada. Hasta aquí hemos llegado. Ya no hay límites, no podemos construir más, no podemos hacer más. Septiembre del año pasado. Dios te bendiga, reverendo. Que Dios te bendiga muchísimo, compañero. Septiembre del año pasado, hermanos. A mi consuegra, a mi cuñada. Estamos orando desde septiembre, hermanos. Una enfermedad empieza con su tratamiento. Buscamos clínicas. Empezamos a buscarlo yo y mi cuñado. Día y noche. Mirando los mejores especialistas del país. Pidiendo cita en los mejores sitios. Reuniendo dinero. Cuando vamos entre los tres especialistas en ese campo, en la materia de la medicina, uno de ellos le teníamos cerca en Madrid, decidimos ir. Y cuando hablamos y le presentamos todas las pruebas, nos dice, tiene que seguir con su tratamiento porque hoy día la operación es inviable, no se puede operar, no podemos hacer nada de operación. Y si no hay operación, hermanos, era muy complicado que todo siguiera adelante. Pero siguió con su tratamiento. Veíamos la mano poderosa de Dios. Pero volvíamos a enviar las pruebas y decía, todavía no podemos operar. Porque hay riesgos muy altos. Y decíamos, bueno, quizá, si es posible, bajo nuestras circunstancias, tenemos que operar, es la única solución. No es viable, todavía no, que siga con su tratamiento. Y volvíamos otra vez y decía, todavía no se puede, con un poquito, simplemente, pero volvíamos, todavía no se puede. Y hermanos, era un pasar de un valle tenebroso y nos sentimos como David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, y andando en ese camino, dijimos, no vamos a temer y no confiemos en que solamente estaba la sabiduría humana, sino que estaba también el poder de Dios. Y aquella que no se podía operar, que no era, la operación no era viable, hoy día, hermanos, está recuperándose de una manera que ni los médicos se tenían preparado. La operación salió mejor de lo esperado. No es que no pudieron operar bien, es que operaron mejor de lo que ellos esperaban. Esas fueron las palabras del cirujano. Hemos hecho algo mejor de lo que esperábamos. Estaba todo mejor de lo que creíamos. Han podido operar. Ella tenía que estar 10 días en la UBI. Estuvo 17 horas. A las 17 horas la subieron a su planta. Tenía que estar 10 días sin comer. Al día siguiente le dijeron, pueden traerles ustedes una dieta blanda. Ella puede comer. ¿Qué te apetece? Le decían. Me apetece un helado. Dijo, ¿a qué estáis esperando? Ir a buscarle un helado, pero bueno, del mejor. Hermanos, ella no podía salir de su cama. Ella ya está caminando, porque vemos que no solamente la sabiduría, sino que también está el poder de Dios. Y cuando confiamos en el poder de Dios, escapa toda lógica humana. Y tenemos que aprender a ver el poder de Dios, hermanos. Esto lo aprendí yo hace muy poco. A veces el poder de Dios se manifiesta sin nada. Ejemplos y termino. Y tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Eso es la manifestación del poder de Dios sin nada de intermedios. Dios la toma de la mano y la levanta. Ahí no hubo herramientas.
Pero miren, levantó a la niña, ¿verdad? Mira en otra ocasión cómo levantó, no a una niña, a un niño. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez. Después subió, se tendió sobre el niño nuevamente. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. A veces Dios levanta a la niña tomándole de la mano. A veces envía al profeta y dice, túmbate sobre el niño 7 veces. Miren cómo sanó a un leproso. Mateo capítulo 8, verso 3. Jesús extendiendo la mano le tocó, le dijo, quiero, sé limpio, y la lepra desapareció. Ahí es Dios, acercándose, le toca y le limpia. Sin más, no hay nada más que estudiar, pero a veces Dios sana leprosos de otra manera. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Entonces Eliseo les envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y hasta que no se lavó 7 veces, no servían ni 4, ni 3, ni 5. Tenían que ser 7. Y hasta que no se lavó 7 veces, la lepra no fue sanada. A veces queremos ver el poder de Dios, en que Dios se manifieste en persona, le veamos con nuestros ojos. Pero a veces Dios también manifiesta su poder usando. A veces Dios arrebata a Felipe. Estaba Felipe en el desierto y vino el poder de Dios y fue como una teletransportación. Y se fue a Azoto, a otra ciudad, en segundos. Y el mismo que arrebató y puso a Felipe en una ciudad, en el momento, es el mismo Dios que le dice a Jonás, levántate y vete a Nínive. Y tiene que bajarse y ir a Jope y tomar un barco y meterse en un barco y sufrir una tormenta. Es el mismo Dios. Cuando tenemos una relación con la sabiduría oculta, vemos el poder de Dios. Vemos cuándo Él se manifiesta y cómo Él puede manifestarse. ¿Que Dios puede sanar chasqueando los dedos? Puede hacerlo. A veces Dios, sin intervención de nada, Dios decide sanar y sana. Pero hay sanidades que Dios las ha encerrado en la oración, en la fe. Hay sanidades que las ha encerrado Dios en la ciencia. Porque a veces no usa nada, pero a veces usa métodos. Por eso siempre el poder de Dios estará ahí. Termina el capítulo 2 de Primera de Corintios enseñándole Pablo a los griegos. Si queréis ver el poder de Dios, la sabiduría humana no es suficiente. Miradle a Él, que es la sabiduría oculta, que supo mantener un secreto hasta el momento preciso, y gracias a ello hoy podéis ver el poder de Dios manifestado. Pero el poder de Dios hay que verlo a través de los ojos de la sabiduría espiritual y no humana. Esto era lo que Dios había puesto en mi corazón. Créanme que cansado, con mucho calor, pero sabiendo que he cumplido mi cometido en esta noche, porque les he compartido lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Toma esta palabra, tómala en tu corazón, porque el poder de Dios está ahí para manifestarse. Me despido dándoles gracias a todos por sus oraciones.